Natalia me comentó que se podía venir a hablaros un poquito de cuál era mi visión. Como ella ha dicho, tengo 3 sombreros. Hoy traigo el de internacional, luego me lo cambiaré a lo mejor por nacional o por local, depende. Pero vamos, básicamente lo que ha comentado Natalia es una cosa que es verdad. Y es, bueno, en este momento de cambio, yo me pregunto, ¿cuándo no ha habido cambio? El cambio ha estado siempre. Otra cosa es que hagamos una foto hace 10 años, ahora nos hagamos otra y digamos, ¡ay, que me he quedado calvo! Eso es otra cosa. Pero que la vida es dinámica y que todo esto ha estado cambiando, es así, ¿no? Y no ha sido un cambio de hoy a ayer, sino que ha sido un cambio que va pasando, tiene señales, te van dando diciendo, oye, que es que esto va a cambiar. Sí, bueno, ya veremos. Aquí en España somos un poco relajados a veces en las cosas y al final dices, uy, que me ha pillado el toro. O sea, que este cambio no es un cambio tan de que, oye, que ayer pensábamos una cosa y ahora pensamos otra. Es un cambio que ha ido viniendo. De hecho, estamos en un contexto como muy dinámico, ¿no? Estamos en una crisis económica en la cual tenemos muchas enfermedades en el mundo. Unas han tenido mayor visibilidad, han tenido mayor interés para la gente, otras no. La salud mental, por ejemplo, en estos últimos años no se ha dicho nada. Parece que ya no hay problemas mentales en el mundo. Y en cambio otras, como la malaria, pues hemos tenido el foco y grandes dinero, grandes estrategias para la lucha contra esa enfermedad, ¿no? Ante esto, la comunidad lo que ha hecho, o sea, la comunidad internacional lo que ha hecho ha sido generar estrategias, generar maneras de trabajar todo esto, pero no han sido homogéneas. O sea, no ha habido un pensamiento único que diga, bueno, tenemos que ir hacia allí, ¿no? Sino que ha habido varios pensamientos. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos enfermedad por enfermedad? Esto ha tenido mucho éxito en los últimos años, gracias a los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio que de alguna manera han hecho ese compromiso internacional que quería de alguna manera erradicar la pobreza y que se basaba en unos objetivos, 8 que se podían contabilizar, de los cuales 3 eran de salud. ¿Vale? Entonces, estas estrategias decían, vamos a luchar contra la malaria. Eso está muy bien. ¿Qué ha conseguido los objetivos del milenio? Ha conseguido que haya mucho más dinero y que se hayan sumado actores a esta lucha contra la mala salud, ¿no? Ha habido ahora muchas asociaciones público-privadas que se han creado en estos últimos 13 años que han luchado contra diversas enfermedades, el SIDA, malaria, tuberculosis. Por otra parte, también han tenido sus zonas oscuras. ¿Qué zonas oscuras? Pues han debilitado los sistemas de salud. Pero como comprendéis, un país africano que de repente, por ejemplo, claro, esto ha habido, solo para malaria, me parece que ha habido 20 asociaciones público-privadas. Ahí imaginaos que estas 20 van a Mozambique. Y el gobierno tiene que contestar a las 20 peticiones de, oye, que tienes que administrar esto de esta manera, de 20 organizaciones distintas. Ha habido países que se han dedicado solamente a cumplimentar documentos en vez de hacer sus estrategias de salud, ¿no? O sea, ha debilitado esos sistemas. Aparte, ya sabéis, la comunidad internacional paga bien. Y además paga en hora, que en muchos países esto no es así. Así que los mejores trabajadores también se los llevaban. O sea, el dinero era un dinero finito en los países, entonces si destinaban ese dinero a la malaria, pues lo quitaban de la atención primaria de salud. De hecho, el dinero para el SIDA se ha duplicado, triplicado en pocos años, y en cambio el dinero de atención primaria de salud se ha reducido a la mitad, ¿no? Por lo tanto, bueno, son estrategias que se han estado haciendo en el mundo, ¿no? Con sistemas de salud muy débiles que no podían responder a las situaciones. Y también ha aparecido otra cosa que para nosotros es muy importante, porque esto ya está en la idea, en el embrión de la atención primaria de salud, ¿no? Que son los determinantes de salud. En sitios donde he estado yo, mejor que fuera yo era que hicieran un pozo de agua potable. Para la salud de la población, mucho mejor. Entonces el agua es un determinante de salud. La pobreza es el mayor determinante de salud. O sea, en Camerún, los ricos tenían la capacidad de cogerse un avión e irse a Europa a operarse. El género es otro determinante de la salud. Mujeres que no pueden decidir, ni siquiera ir al centro de salud a curarse, sin pedir permiso al marido. Entonces, hay unos determinantes de salud que influyen de una manera muy importante a la salud. De alguna manera, salud no es igual a sanidad. ¿De acuerdo? Y esto está también en las discusiones internacionales. Entonces, esta crisis que tenemos en este momento, es cierto que ha sido económica, pero a mí la económica me preocupa menos. Y luego, bueno, ya os comentaré al final un poco de lo del tamaño de las ONGs, etcétera, etcétera. Me preocupa mucho más
que las políticas no han tenido respuesta. O sea, de repente hemos quitado dinero, hay una crisis, no hay dinero, y en vez de generar estrategias, bueno, vamos a ver qué podemos hacer más eficientes, que en nuestro caso sería trabajar la atención primaria de salud y los sistemas públicos de salud, lo que ha sido cortar por aquí, por aquí, por aquí, sin ningún tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque realmente la cooperación en salud no era algo, aunque a todos se les llena la boca de que es muy importante, luego verdaderamente eso no se plasma, ni en los presupuestos, ni en la estrategia. Fijaros si es así, que la cooperación española ha disminuido la cooperación de una manera mucho más muy importante, pero aún lo ha hecho más en salud. O sea, el sector más afectado en los recortes ha sido salud, más que otros sectores, en la cooperación española, ¿no? No tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Y sobre todo este cambio es el que me preocupa. Un cambio de valores. En Europa hemos tenido unos valores, no sé cómo diría, de comunidad, el futuro lo vemos en comunidad y por eso nos juntamos, porque trabajamos mejor, somos más fuertes, ¿no? Y ahora, digamos, está entrando mucho esa idea individualista de un poco en Estados Unidos de no, yo tengo mis problemas, me soluciono mis problemas y luego ya veremos lo de los demás. Un caso muy patente es aquí en España. Los recortes que ha habido en el sistema de salud en que los inmigrantes no tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, la población no ha salido a la calle a decir que eso estaba mal, ¿no? Bueno, oye, mira, es que a lo mejor... Y oyes voces diciendo, es que a lo mejor... porque eso lo tenemos que pagar, oye, que no sé, ¿no? Entonces esos cambios de valores son los que más me preocupan, ¿no? Y son los que seguramente más nos tendrían que preocupar a nosotros. Pero en estos momentos que digo yo de Semana Santa, de autoflagelo que nos estamos pegando todos muchísimo, os quiero decir una cosa. Jamás la humanidad ha tenido los indicadores de salud que tienen actualmente. Y eso ha sido gracias a la comunidad internacional, a los países receptores, a las poblaciones locales y también a nosotros. Nosotros hemos participado en esto. Estoy un poco cansado de todo mensajes negativos. ¿Que se podía hacer mejor? Por supuesto, ya os lo he dicho. ¿Que se podía hacer más? También. Pero que se han conseguido muchas cosas, también. Que se disminuye a la mitad la mortalidad materna del año 2000, de 500.000 a 232.000 más o menos. Es un logro que todos tendríamos que estar contentos. Por otra parte, que sigan muriendo 232.000 mujeres por algo que no es una enfermedad, como es quedarse embarazada y parir, es algo que nos tiene que hacer reflexionar que el camino no está acabado y que aún tenemos motivos por los que trabajar, ¿no? Pero en esto quiero decir, porque claro, ahora en este momento dicen, no, es que no hay resultados. Claro, es que si miramos en 2 años, ¿cómo vamos a ver resultados en 2 años? En algo que tiene una vida mucho más larga, ¿no? Pero si vemos 15, 20 años, sí que estamos viendo unos resultados muy importantes en salud, ¿no? No los suficientes ni los que deseamos, pero sí importantes. Y en eso es lo que tendremos, yo creo, que defender. Cuando la gente nos diga, bueno, ¿y por qué os tenemos que decir, por qué tenemos que trabajar en la cooperación en salud? Porque ha dado resultados. Y eso a pesar de no hacerlo bien. O sea, que si lo hiciéramos bien, aún lo haríamos muchísimo mejor. Pasa lo mismo con la mortalidad infantil, que estos son los 2 temas muy sensibles y son temas que cuando estás trabajando ahí te toca mucho el corazón, ¿no? Sigue habiendo niños que se mueren porque no hay una ambulancia y cuando estuve en Camerún con mi mujer hace 2 años, pues un niño vino con meningitis y no pudimos hacer nada, ¿no? Ese niño aquí se hubiera salvado, ¿no? O sea, sigue habiendo mucha inequidad, mucha diferencia, pero no podemos olvidar. Yo siempre cuando trabajaba en lo que es sanitario, me decían, oye, ¿y tú cómo soportas esto de que hay un niño que se te muera? Digo, porque yo suelo mirar los que salen, o los que salen adelante, no los que se quedan, porque si no... Y tenemos que tener esa visión, o sea, yo creo que no podemos ir con la cabeza gacha diciendo somos una ONG, Dios que verás, algo. No, somos una ONG, hemos trabajado en salud, y no nosotros, pero con el conjunto de gente que hemos trabajado en este tema de salud, hemos tenido resultados. Creo que eso sería un discurso que tendríamos que empezar a tomar, ¿no? Bueno, ha habido muchos compromisos internacionales, políticos, ya os veis, los 4, 5 y 6 eran objetivos de salud, Río +20, que ahora veremos un poco, económicos, estratégicos, pero es que no se cumplen.
Es muy gracioso, porque los compromisos internacionales yo creo que están hechos para cumplir. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra estrategia? Pedir el doble. Claro, como sabemos que no lo van a cumplir porque es que no lo cumplen, pues vamos a pedir el máximo. O sea, no podemos ser muy pragmáticos y decir, no, es que hasta aquí van a llegar. No, no te preocupes que ya no lo van a cortar ellos. No, es que no han cumplido nunca. Entonces, ¿por qué van a cambiar ahora? ¿No? Estos objetivos del milenio se han comprometido todos los países, está firmado por todos los países y no los han cumplido. El dinero que tenían que destinar no lo han destinado. Entonces, nosotros, como ONG, lo que tenemos que hacer es pedir lo que creemos que es justo para el mundo. No pedir lo que es pragmático para no sé qué. Ya habrá luego discusiones para eso, ¿no? Pero nuestro objetivo tiene que ser el máximo. Bien, ¿y qué es lo que ha cambiado? Pues ahora lo que ha cambiado es que, fijaros, pasamos de esos objetivos del milenio a los objetivos que se llaman de desarrollo sostenibles. Esto es lo que va a ser en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Brevemente, pasamos de tener el foco en la persona a tener el foco en el planeta. Ahora es la ecología lo que tiene mayor fuerza. Fijaros, la salud deja de ser un objetivo como tal, y esto lo he puesto en el leáis. A mí estas cosas me dan hasta dolor de cabeza también. Pero fijaros nuestra salud. En el objetivo 1, un trocito del objetivo 1. Además, unido a mejorar la salud y vivienda. O sea, vamos a darles 3 aspirinas y un apartamento, ¿no? Esto es la solución de este problema. Entonces, mientras en el otro sitio había, como habéis visto, 3 objetivos de salud, ahora la salud ha perdido el foco. Ahora la salud, a nivel internacional, en los próximos años, no va a ser una gran referencia para el desarrollo como lo era antes. Si nos quedamos callados. Eso es lo que pasará si decimos, vale, como esta gente muy inteligente, muy lista, pues vamos a dejarles que hagan esto, ¿no? Sin embargo, sí que trabajan casi todas las cosas que hemos dicho de esos determinantes de salud: pobreza, vivienda, educación, seguridad alimentaria, agua, ecosistemas sanos, gobernabilidad, ¿no? El tema de género no aparece, me parece. Por ejemplo, es un tema que me extraña, supongo que sea transversal ante todos los objetivos y tal. Pero, como veis, digamos aquí es ecosistemas sostenibles, gobernabilidad para sociedades sostenibles, y cuando habla de sostenibilidad habla de eso, del planeta, ¿no? Yo, a ver, no quiero ser muy crítico, pero es que el planeta puede vivir sin seres humanos, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una cierta relación entre lo que es el ecosistema, que es verdad que lo necesitamos tener bien para vivir, y también poner un poco más el foco en las personas, ¿no? Y me extraña que la salud, siendo lo que por lo menos para mí es un elemento, un eje fundamental, baje tanto su nivel de compromiso, ¿no?, internacional. Además, os tengo que decir que es que para la salud no estamos solos. Hay multitud de actores, tanto internos como externos, que trabajan la salud de una manera cada uno diferente. Y es que entre las ONGs también hay un montón de ONGs diferentes y trabajan cada uno a la salud de una manera distinta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos solos y que seguramente tendremos que hacer muchas alianzas con gente para trabajar conjuntamente. ¿Y los donantes qué hacen? Pues disminuir los fondos de salud. Fijaros, el conjunto de donantes, el CAC, que se llama conjunto de donantes, que son los países occidentales, por así decir, han bajado la cooperación internacional, la ayuda internacional, pero la de salud la ha aumentado. ¿Por qué os digo esto? Porque no podemos tener unas gafas que miren solamente España, Navarra, Aragón. Si miramos un poco más alto, vemos que la salud, a pesar de que hay datos como esto de que la Comisión Europea disminuye la salud, pasan de 11.000 millones a 18.000 millones en 2010, en apenas 4 años, ¿no? Aunque no alcance el 15% de la cooperación en salud, que es lo que pedimos, es un dato muy relevante, aumenta muchísimo, ¿eh? Y España, bueno, España, esta es la foto, ¿no? Es que si llueven piedras no pongáis paraguas, porque os va a dar igual. Entonces, en España hay unos recortes muy importantes, y entonces lo que no podemos decir es, a ver si este paraguas me voy a librar, no. Lo que tenemos que será que protegernos y buscar alternativas. Por otra parte hay otro problema, y es que ahora entran nuevos países, los llamados BRICS, ladrillos: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que también están haciendo salud, y cada uno a su manera. Esto de los derechos de salud y tal, ahora empiezan a entrar con comercios, en fin, cosas así.
Y quien debería dirigir la salud, que es la Organización Mundial de la Salud, está en un proceso también de reflexión, como los nuestros, pero un poco aún más curiosos. En este momento lo que quieren, en la reforma, están, bueno, a ver si no les dejamos, no lo harán, pero en principio lo que han planteado es que las empresas farmacéuticas financien la Organización Mundial de la Salud. Pero directamente, así, empresas farmacéuticas, tal, o sea, ya es que no se cortan un pelo. ¿Qué pasa? Que la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud es porque son neutrales. Imaginaros que hay una epidemia y la OMS, aunque tenga razón, diga, usar este medicamento. Anda, y ese medicamento es una empresa que le está financiando no sé qué. Es que no puede ser, ¿no? Entonces, la OMS, estamos ahí. Es el referente mundial, tenemos que seguir apoyando que sean el referente mundial, porque hay otros actores que están queriendo coger ese papel, de ser que yo dirijo la salud mundial. Pero la OMS, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, en estos momentos es el segundo donante de la OMS, después de Estados Unidos, ¿no? Antes que cualquier otro país. Y yo no tengo nada en contra de la Fundación Bill y Melinda Gates, pero bueno, es algo para pensar. Si la OMS, o sea, lo que es que los estados paguen esas cuotas de la OMS para que sigan siendo los estados quienes dirijan la salud mundial, ¿no? La OMS. Bueno, España, como decía, está bajando muchísimo, pero el conjunto de donantes, el porcentaje de salud no está bajando tanto, ¿eh? O sea que hay distintas cosas, o sea, distintas opciones cuando ves un poquito más allá de España. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, de todas maneras, lo que sí que ha visto esto de que se quita el foco en la salud, ha dicho, oye, esto no puede ser. Vamos a poner algo importante para que sea el próximo objetivo en los próximos 15-20 años sobre salud. Y se ha decidido, junto con el Banco Mundial y tal, que va a ser la cobertura universal de salud. Otra vez os digo que no estamos en contra de eso, pero la cobertura universal se basa en 3 ejes. Uno es dar más servicios, otro es cubrir más población y otro es reducir el pago por acto médico. O sea, si tú vas a pagar directamente al acto médico, ¿qué es lo que pasa? Primero, que hay estudios que dicen que se empobrecen 100 millones de personas al año por esto. Y segundo, el que no tiene dinero se muere en la puerta. Y esto supongo que ya lo habéis oído más de una vez que pasa, y yo personalmente lo he visto en África, ¿no? Entonces, este es el cubo que tendría que ser la cobertura universal, estos son los fondos mancomunados y lo que tienes que hacer es crecer en estos 3 ejes, ¿no? En principio esto está bien. De acuerdo, además tiene un consenso internacional, es bueno, bastante cerrado, bastante visible, ya que estamos buscando visibilidad porque el foco se está yendo de la salud, y bastante medible, con lo cual a los que no cumplen les podemos tirar las orejas y decir, que tienes que estar haciendo esto. Por ejemplo, esto nos ha servido para criticar este año en el informe de salud al gobierno de España. Menos población por los inmigrantes, menos servicios y encima copago. O sea, está haciendo lo contrario que está promoviendo la OMS. ¿De acuerdo? Entonces, esto sirve, pero también tiene ciertas críticas. Nosotros no es que estamos en contra de la cobertura universal, desde Médico como Internacional, pero yo le llamo la cobertura universal plus. Tenemos que poner algo más para que de verdad tenga peso. ¿Por qué? Porque es muy de sanidad. Esos determinantes que hemos visto, aquí no están. Os voy a poner un ejemplo, fijaros, de lo que es la cobertura. Y es un ejemplo de hoy porque en mi fase, ahora me pongo sombrero de Médico de Aragón, tengo que presentar un proyecto para el Congo, para el centro de Liciba, y estoy viendo las coberturas. Y estuvimos en Quingagua, Martina y yo, y estuvimos viendo, bueno, cómo estaba la situación en esa zona. Y veo que la cobertura pone que es de un 80%. No abren por las noches, la calidad no se mira. Es como la gente está aquí y yo he puesto el puesto, ya tengo la cobertura. Eso es así. Entonces, hay miedo de que pase eso. Ya pasó con la atención primaria de salud. En el 78 en Almata se apoyó la atención primaria de salud. Al día siguiente ya había gente que la intentaba tirar para abajo. Y lo que se hacía era una atención primaria selectiva. O sea, al final dirán, no, bueno, cobertura de todo no. Cobertura para la madre y el niño. Olé. Por ejemplo, una de las cosas que siempre digo, oye, la gente de mayor no existe en África. No existe, porque no hay ningún proyecto para ellos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que no se constriña
no sea solamente de sanidad, no sea solamente para algunas personas, tampoco está dentro, aunque yo os digo, he estado en la asamblea de la OMS de ahora de mayo, hemos estado allí, y lo de los determinantes sociales de salud, esa música les empezaba a sonar bien a esa gente, pero lo demás no. Salud en todas las políticas, por ejemplo, ¿qué hacemos si hacemos cooperación y luego le estamos vendiendo armas por otro lado? ¿No? A mí personalmente, os comento, yo estuve en Somalia y estuve apuntado por un CERM español, que hubiera tenido narices, ¿verdad? Me hubieran pegado un tiro ahí con un CERM español. Hubiera sido una maravilla. Vamos a echar cooperación y de paso armas. Ahora, todo queda en casa. ¿No? Entonces, estas cosas tienen que estar presentes. Lo de las patentes de los medicamentos, para el acceso a medicamentos es mucho más importante que estemos discutiendo otras cosas, ¿no? Entonces, la salud de las políticas tampoco entra. Y luego, ¿cómo hacer esta cobertura universal? La cobertura universal la podemos conseguir con medicina privada. Con que haya donantes que paguen. Medicina privada para todos. Conseguimos la cobertura, aunque no sea eficiente. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? ¿Yo voy a decidir desde aquí qué tiene que hacer la comunidad? ¿O va a ser la comunidad la que va a empezar a tomar decisiones sobre su salud para que eso luego se siga para arriba? Tampoco se hablan de esos procesos. Entonces, bueno, como veis, es un tema que va a ser, esto os lo comento porque esto va a ser la cobertura universal, además es que ya está. O sea, va a ser sí, o sí, ¿no? En los próximos 15 o 20 años va a ser lo que va a dirigir la salud mundial. Lo único es que tenemos que tener la posibilidad de decirle que no estoy en contra, pero vamos a ponerle un poco más, ¿no? Pedirle más, ¿de acuerdo? Bueno, y Medicus Mundi, ¿qué es lo que... Medicus Mundi Internacional, ¿qué es lo que hace? Pues mira, Medicus Mundi Internacional lo que está haciendo es... Ahora ha duplicado la gente en 4 años, las asociaciones. ¿Por qué? Porque ha hecho un cambio. Éramos una organización, ¿cómo os diría yo? Que bueno, alguien tenía una idea, oye, ¿podemos hacer esto? Oh, pues sí, vamos a hacerlo. Venga, nos juntamos y lo hacemos. Algo un poquito más organizado, no mucho más. Pero lo que sí que se ha dado cuenta es que Medicus Mundi Internacional, ¿qué valor tenía? Resulta que el valor que tenía Medicus Mundi Internacional, y eso es algo que también tenemos nosotros, Medicus Mundi Navarra, Medicus Mundi Aragón, es que la gente nos escucha, aunque nos parezca mentira. Y resulta que si nos escuchan, entonces podemos influir. Entonces tenemos que hacer incidencia, lo que se llama incidencia política. Entonces, ha habido organizaciones que se han ido y otras que han venido. Ha habido acciones, hay organizaciones ahora de incidencia política pura y dura. Hay una que es de Inglaterra que se llama Health Poverty Action, es de incidencia. La de Vemos en Holanda también es de incidencia política, ¿no? Y han entrado en Medicus Mundi. Y esto nos ha cambiado un poco el paso. De ser un poco de proyectos y tal, ahora hacemos proyectos conjuntos, sobre todo de sensibilización. No hacemos proyectos, fijaros qué cosa más rara, pero entre todos nosotros no hacemos muchos proyectos en el sur, juntos, no los hacemos. A veces nos traspasamos información, pero no se hacen. Y sin embargo, lo que sí que se hace es incidencia política, sobre todo en la OMS, porque somos una organización que tiene relaciones oficiales con la OMS. Y esto nos permite estar en asambleas y hacer presentaciones. Entonces, Medicus Mundi Internacional ha decidido que va a trabajar 3 grandes líneas. Personal sanitario, gobernanza o salud global, que tiene que ver con lo de cobertura universal, con esto de la reforma de la OMS, etcétera, etcétera. Y luego ha puesto una especie de marketplace, de ¿cómo se llama? Plaza de mercado, para que se una investigación, investigadores, jóvenes investigadores y ONGs que quieran saber qué están haciendo. Que nos permitan a nosotros saber, oye, pues esto que llevamos 10 años, oye, vamos a evaluarlo, pero siempre no tenemos dinero, es muy caro, tal y cual. Pues hay jóvenes investigadores, se pueden juntar, ¿sabes? Y hacer esos estudios. Entonces esas son las 3 grandes líneas, ¿no? Que en principio se van a trabajar, y si hay organizaciones de aquí que quieran hacer otra cosa, se juntarán y harán más, ¿vale? Pero estas son las que más están trabajando por ahora. Entonces aquí tenéis organizaciones, por ejemplo, IPLA Solutions es de medicamentos. Smile Train Italia es una organización que lo único que hace es, creo que, operar labios leporinos. O sea, el problema es en el labio tal y cual, ¿no?
Rento de inicio, la otra parte no lo digo porque es polaco y no me la sé, pues tiene mucha relación con la universidad en Polonia, con los estudiantes de medicina, etcétera, etcétera. O sea, cada uno, de alguna manera, trabajamos de una manera diferente. Y Fatta Bene Fratelli, por ejemplo, pues ha decidido irse de Médicos Mundi Internacional. Entonces, ¿cómo trabaja Médicos Mundi? Claro, Médicos Mundi solo no puede hacer ese trabajo. Entonces, lo que ha hecho ha sido buscar alianzas. Alianzas con otras organizaciones y otras redes que puedan ser y puedan, digamos, ayudar a difundir mensajes. Porque lo importante de estas alianzas no es ser unas alianzas de, mira, me apunto, firmo la carta que me mandas y ya está. Nos mandan una carta y lo que hacemos es leerla y decirle, no, esto sí, pero no porque no, sino no porque pensamos que va. No porque sí, porque ta. O sea, lo que hacemos es aportar. Y en ese sentido, por ejemplo, esto es una colección, esto es para la reforma de la OMS, esto es un grupo de gente que trabajamos sobre todo el tema que toca muchos temas, ¿no? Pero tiene una carta, la Carta de la Salud de los Pueblos, que tiene mucho que ver con la atención primaria de salud. Esto es para trabajadores de salud. Esto es una organización donde están Médicos del Mundo, donde están varias organizaciones que hacen sobre todo incidencia política en Europa. Esto de Beyond 2015 es una campaña que se ha hecho para después de 2015, que es cuando se acaban los objetivos del milenio, y dice, claro, eso es muy importante, que a Médicos Mundi Internacional le ha tocado hacer el borrador de salud. Para que todo el mundo diga qué es lo que vamos a hacer, o sea, con otra gente, otras organizaciones, pero quien coordinaba era Médicos Mundi Internacional. ¿No? O sea, que es que tenemos peso y se nos oye. A veces, demasiado. No quiere decir que estés en una alianza y sea todo camino de rosa. Por ejemplo, con la cobertura universal, fijaros, Action for Global Health decía, sí, aplaudía, cobertura universal, que sí. Nosotros decimos que sí, más otras cosas. Para hacer una carta en Botswana que teníamos que cambiar en marzo y tal y cual sobre la cobertura universal. Pero ¿sabéis lo que hemos conseguido? Que el último documento que creo que os mandó hace 4 días Félix, veréis que en ese documento de Action for Global Health, Acción para la Salud Global aquí, habla de refuerzo del sistema de salud y habla de atención primaria de salud. A eso me refiero aquí con las alianzas. No puedes estar solamente, voy a firmar la alianza, porque para eso no te pongas. No, tienes que decir, no, es que yo quiero aportar, es que yo quiero dar nuestra opinión sobre estas cosas. Y esto es lo que cambia. Fijaros si cambia, que de una o dos, creo que se llaman propuestas, statements, es que no sé cómo traducirlo en castellano, pero propuestas, de Médicos Mundi Internacional, en este año hemos hecho 15 propuestas a la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Me encontré con el de España, y me dice, habéis presentado muchas más que nosotros. O sea, es que, de alguna manera, Médicos Mundi está abriéndose un espacio para ser un referente en salud. Bueno, ya lo tiene. Y esta es una reflexión sobre cuál es el valor de las ONG. Estamos muy preocupados por el tamaño. Muy preocupados. Ay, que vamos a adelgazar. Ay, que vamos a crecer. Hoy que hemos crecido mucho. Hoy que no sé qué. Pero si ese no es nuestro valor. Si nuestro valor es nuestra credibilidad, que unimos a nuestras ideas y a la acción en el sur, que es la que nos da nuestra credibilidad. La gente nos cree porque sabe que tenemos de primera mano información del terreno. Porque esas grandes políticas las cogemos, las llevamos al terreno y decimos, esto no se da. Cuando lo de la malaria, me acuerdo que estuvimos en la campaña Esto mal era now, y os acordáis que llevé a dos de televisión a Camerún, y ahí grabamos a unos pigmeos que les habían dado unas mosquiteras maravillosas. El director de salud había dicho, sí, lo damos todo, ¿verdad? Porque os acordáis de que... Y resulta que los pigmeos usaban la mosquitera, sí, además decían, ¿sabes lo que es la malaria? Sí, la enfermedad esta de la fiebre, perfecto. ¿Y cómo se transmite? No. Así que las mosquiteras servían para pescar y como almohadón. Pescar. Los agujeros de la mosquitera es así de pequeño, con lo cual habían esquilmado de peces el río y además las mosquiteras tienen insecticidas.
con lo cual lo estaban envenenando, ¿no? Cómo una buena acción puede ser mala y cómo nosotros, por estar allí, podemos luego coger eso y ir a las grandes políticas y decir, si no hay aceptación cultural, no hagas ninguna iniciativa. Y esa es nuestra credibilidad. Entonces, esas ideas, con la acción, junto con la ética, provocan el cambio. Todas nuestras ideas, y también, ¿por qué no?, nuestra capacidad de ser altavoces, altavoces de gente del sur, de gente que está allí y que sabe lo que pasa, ¿no? Todo esto nos permite pensar que podemos alumbrar el mundo, aunque luego la bombilla se funda un poco, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que pensar, más que en nuestro tamaño, ¿no? Por cierto, yo soy, ya veis que soy muy... Todos son mis ideas, o sea, son totalmente rebatibles todas. Pero bueno, esto es lo que pienso. ¿Y cómo queremos trabajar? Tanto en el norte como en el sur. Pues a veces tendremos que liderar. A veces tendremos que liderar nosotros algo. Pero la mayor parte de las veces no podemos ir solos. Tendremos que ir en grupo. Porque si de verdad queremos influir, 1000 hacen más que 100. Eso siempre ha sido así. Y por último, ¿qué cambio tenemos que dar como Medicus Mundi? Pues yo pienso que debemos ser referentes de 3 o 4 cosas. ¿Verdad que a casi todos los de aquí, si hablamos ONG de ecología, Greenpeace? Porque no se dedica a 70 cosas, se dedica a eso, aparte de sus buenas campañas, que otras organizaciones ecologistas no tienen. Pero sí que es cierto que la gente dice, sí, Greenpeace. Si nos dedicamos a muchas cosas, ¿cuál es el problema? Que la gente, a ver, hay organizaciones en ese sentido, pero nosotros como organización de salud, pues tenemos que ser referente de 3 o 4 cosas que decidamos entre todos. Oye, vamos a trabajar estos temas, por lo menos 5, 6, 7 años. Y luego podemos cambiar o incorporar algunos en ese camino, ¿no? Pero yo, por ejemplo, diría, todo lo que es atención primaria de salud y refuerzo de sistemas públicos de salud, es que hemos conseguido como Medicus Mundi, gracias al informe de salud, que eso aparezca en las políticas del gobierno español de cooperación sanitaria. Han copiado, literalmente copiado, párrafos de nuestro informe de salud a una de sus estrategias. Entonces, podemos influir para que eso siga así, ¿no? Todo el tema de la cobertura universal plus, que os digo yo, eso también es algo muy importante, porque eso es lo que va a definir el futuro. Y luego hay una cosa que a mí personalmente os lo pongo porque me da pena, ¿no? Seguramente, a lo mejor no hace falta, o sea, no sería un camino, ¿no? Pero Medicus Mundi hizo varios estudios sobre petróleo, cómo afectan las extracciones petroleras a las comunidades que viven alrededor, tanto en Ecuador como en Bolivia, por lo menos participó en los estudios, y que sepáis que hasta 2010-2011, por lo menos que yo sepa, nadie en el mundo ha hecho un estudio de eso. O sea, si alguien quiere ver un estudio sobre eso, le sale Medicus Mundi. Entonces, bueno, os pongo 3 o 4 cosas, ejemplos. ¿Cómo? Con alianzas, con participación del sur. Eso yo creo que es un déficit nuestro. Muchas veces no trabajamos, trabajamos, pero verdaderamente nos cuesta dar esa voz a la gente de allí. Nos cuesta, aunque lo intentamos, muchas veces nos cuesta. Con las nuevas tecnologías, evidentemente, o sea, yo ya me he quedado atrasado, pero esto del Facebook lo ve mi mujer, es a mi clave y entra en el Facebook, porque yo es que lo tenía para lo de la capa de esto mal arenado y... Pero es cierto que ahora tenemos que utilizar nuevos caminos, nuevas formas de contactar con la gente, ¿no? Pero por favor, sin perder la esencia. O sea, si perdemos el olor de Medicus Mundi, si perdemos nuestra esencia, seremos otra cosa, ¿no? Entonces, los cambios y modificaciones tienen que ser una opción flexible, ¿vale? Pero mira, en Barcelona hablaban de la posibilidad de que si éramos dinosaurios ya tenían que ser leopardos o no sé qué. En Barcelona, Asamblea de Barcelona. Yo decía, no, un dinosaurio no se puede convertir en un leopardo. Un tiranosaurio puede acabar siendo un ave, según las últimas, ¿vale?, evoluciones. Pero no un leopardo. Un leopardo es otra cosa. Entonces, bueno, a ver, si Medicus Mundi de repente quiere ser otra cosa, pues será otra cosa. Pero nuestra esencia, lo que nosotros pensamos, el derecho a la salud de todas las personas, por ejemplo, como nuestro gran eje, nuestro gran fundamento, no lo podemos perder. Si perdemos eso, bueno, pues
mejor somos otra cosa. ¿Y cómo? Pues en los proyectos tenemos que pensar que deben servir nuestros proyectos para visibilizar estas ideas que tenemos. Nuestros proyectos no son solamente algo de actividad allí. Nuestros proyectos son algo, es la extensión de nuestro brazo allá. Son esos proyectos que nos pueden permitir precisamente conocer gente del sur, para que nosotros seamos altavoces allá, y también para que la gente conozca aquí las cosas, ¿no? La incidencia. Bueno, apoyar acciones de la federación, apoyar acciones del Proyecto Internacional, tanto en la parte pasiva, distribución, yo me pongo, no sé qué, como activa. Vamos a montar un grupo de gente que esté interesada en esto y vamos a trabajar a poner ideas encima de la mesa. Os aseguro que hay una gran carencia de ideas en el mundo. Y estoy convencido de que las ideas están. Estoy convencidísimo. Pero la gente no se pone. No veáis con qué facilidad acaba siendo un experto. Ah, uy, el experto. Digo, ¿experto de qué? ¿Experto de qué? Si no soy experto de nada. ¿No? Acaba siendo muy fácil, porque, oye, haces 3 estudios, 3 análisis, pones 4 bibliografías y dicen, este sabe más que nadie. Y eso es porque existen ideas, pero no están plasmadas, ¿no? Y luego, la relación con la universidad, la ciencia y la conciencia. Si juntamos esas dos, acabamos teniendo conclusiones con muchísimo más peso. Os comento, ahora en este momento, bueno, con tema de la relación de la fortaleza que tenemos. La Fundación Bill y Melinda Gates acaba de hacer un documento y nos ha llamado a Médicos Mundi para saber qué opinamos, a Médicos Mundi España. ¿Qué opinamos sobre sus documentos? He estado hablando con las antenas de Bill Gates, de la Fundación Bill Gates aquí en España, que está en Barcelona. ¿Y sabéis lo que me ha dicho? Me ha dicho, me gusta mucho cómo suena lo que decís. Sería maravilloso que pudiéramos, por ejemplo, poder influir en Bill Gates en vez de ser enemigos, ¿no? Violentos. O sea, un poco la idea sería eso, ¿no? No tenemos enemigos, tenemos que tener los más amigos posibles, ¿no? Y con respecto a lo de la universidad, en estos momentos estoy en relación con la Universidad de Zaragoza para ver si podemos trabajar un documento para Médicos Mundi en el cual nos pueda mostrar escenarios de cuántas vidas potenciales se están perdiendo con los recortes de la cooperación en salud. Son econometristas y gente así. Si conseguimos ese documento, lo que estamos diciendo ahora es que esto hace que las vidas maten. Si decimos, no, es que mire, el escenario uno no sé qué, no sé cuántas con este estudio. Ojo, nuestra idea se ampliará y se difundirá mucho más fuerte. Y con educación para el desarrollo y sensibilización también una relación estrecha con ambas áreas. Y seguro que me dejo muchas cosas, como relación con socios, etcétera, etcétera, pero es que yo, como os he dicho antes, no soy experto de nada. Y ya, pues nada, agradeceros el tema y deciros que podemos acabar de 2 maneras. Como él, bien trajeados pero un poco demacrados, o podemos decidir que podemos hacer cosas y que verdaderamente tenemos un papel en este mundo y que podemos ayudar a cambiarlo, ayudar a transformarlo. Y yo, personalmente, posiblemente sea un positivo irredento, pero yo sigo pensando que seguimos teniendo mucho papel en este mundo. Y nada más, muchas gracias.